Buenos días, jóvenes de tercero electrónica. Espero que estén bien, que hayan tenido una buena semana de clases. El otro viernes, imagino que no tendremos clase porque es la feria técnica y ustedes van a dedicarse de lleno a eso, ¿verdad? Así que asumo que esta es la última clase antes de vacaciones. Al regresar de vacaciones tenemos una clase y luego van los exámenes. Recuerde por favor que hay que contestar la guía de preguntas de los peces de la amargura que le compartí el viernes anterior para que estén listos para el examen, más los contenidos de repaso que van a estar en el temario. Recuerde que todo lo que estamos estudiando son contenidos de primer año, de segundo año, así que solo es recordar un poquito las cosas básicas de algunos movimientos literarios. Esta semana se ha estado hablando en el contenido socioemocional sobre la salud de nuestro cerebro. Eh, Muchas veces nos autoexigimos eh, muchas cosas, más que todo quizás en el área académica, y eso está bien, porque eso nos va a permitir superarnos, pero esa autoexigencia a veces me lleva a descuidar algunos órganos de mi cuerpo, ¿verdad? Me lleva a descuidar mi organismo y a veces incluso poner en riesgo mi salud. Entonces, en este contenido socioemocional, yo he querido hablar de la salud del cerebro, pero más que todo, digamos, en el ámbito emocional, si le queremos llamar así. No tanto el estado físico, sino tal vez el estado emocional. Aquí encontré estos consejos del doctor Diego Ruiz Moriana, que es un coordinador de un instituto neurológico en Estados Unidos. Pero antes de comentar algunos de estos consejos, quiero que veamos un video. Es un corto animado, posiblemente ya lo ha visto porque se ha vuelto muy popular y casi siempre lo ponen antes de las películas infantiles más que todo. Así que quiero que lo veamos eh, y pensemos, tratemos de analizar cómo se relaciona lo que estoy viendo en el video con la salud de mi cerebro. Y posteriormente hacemos los comentarios. Así que le voy a compartir el video y luego lo relacionamos con la salud de nuestro cerebro. Bien, ahí estaba el corto del que les hablaba y veamos cómo lo podemos relacionar con la salud de nuestro cerebro. Vieron, por ejemplo, el cerebro de Paul, se llama el personaje del corto, era como muy metódico, ¿verdad? Muy estricto. Tenía una rutina muy bien establecida, lo cual creo que no es negativo. Tener una rutina, tener claro lo que quiero hacer en el día, por ejemplo, eso está muy bien. ¿Cuál era el problema? Que esa misma rigidez, esa misma rutina, no le permitía de vez en cuando practicar otras actividades que le hicieran sentir feliz. No le permitía, por ejemplo, ahí como pudimos apreciar, comer algo que él veía y que le gustaba, no se lo permitía. No le permitía, por ejemplo, ir a la playa
un rato, ¿verdad? Conocer otras personas, no se lo permitía. Tenía una cantidad de pensamientos negativos porque el cerebro se imaginaba, ¿verdad? Un posible escenario. ¿Qué podría pasar si Paul hacía eso? Y el fin era el mismo siempre, ¿verdad? Terminaba muerto por una u otra razón. ¿Y esto qué provocó en Paul? A la larga, una depresión. Se hundió en una tristeza, ya nada lo motivaba y se dirigía hacia su trabajo totalmente desmotivado. Yo lo interpreto como que veía con una profunda tristeza a su alrededor y veía a todos sus compañeros en la misma actitud, ni siquiera una pequeña muestra de satisfacción, una sonrisa de amistad, nada. Todos estaban automatizados, haciendo exactamente lo mismo. Entonces, cuando Paul cae como en ese estado de tristeza y de depresión, ¿qué pasa? El cerebro se da cuenta, ¿verdad? Que quizás ha actuado mal al ser demasiado extremista. Y es que yo pienso que es tan malo como tener una rutina rígida y no salirme de ahí, que es imposible que yo me salga de mi rutina, como tan malo es que yo me levante cada día sin un propósito o sin un objetivo, viendo a ver qué pasa y voy a vivir el día con lo que venga. Ambos extremos son negativos. Entonces, volviendo al corto, eh, ¿qué pasaba con la salud mental de Paul? Estaba muy deteriorada, ¿verdad? Él termina hundiéndose en una depresión, en una tristeza, pero entonces el cerebro le permite, digamos, ¿verdad? Hacer algunas cosas que él quería y cuando regresa al trabajo lo hace con una actitud súper diferente. Llega a hacer la misma actividad, pero como ahora su cerebro ha sido un poco flexible, ha hecho otras actividades que le hicieron sentir bien, entonces llega a hacer su trabajo ahora con otra mentalidad, con otra disposición. ¿Y qué pasa? Termina contagiando a sus compañeros. Y eso es totalmente cierto. Mi actitud ante las cosas puede repercutir en otras personas. Por ejemplo, eh, aunque el trabajo esté difícil, aunque a veces las circunstancias no sean favorables, pero tener un buen ánimo, eso me ayuda a ver las cosas de una manera distinta y también puede causar un impacto positivo en mis compañeros. Así que creo que debemos pensar cada día y darnos una pequeña oportunidad, ¿verdad? En toda mi rutina, en todo lo que tengo cronometrado de hacer, una pequeña actividad, pequeñas cositas que me hagan sentir bien, diferente, que me motiven, porque eso ayuda a mi cerebro. Refiriéndome ahora a los puntos que están viendo, ¿qué otros consejos nos da el doctor Moriana? El primero, por ejemplo, no sufras innecesariamente. La vida es como es. Lógicamente, en la vida de cada uno de nosotros vamos a encontrar hechos que nos hacen sentir bien, feliz, satisfechos, pero lastimosamente también vamos a encontrar algunas circunstancias negativas, tristes, que quizás no vamos a poder manejar en el momento. Yo pienso que lo que tenemos que tratar de hacer es buscar la resignación, especialmente para aquellas cosas que yo no puedo cambiar. Hay cosas que por mucho que lo intentemos, que lo deseemos, no está en nuestro poder cambiarlas.
Entonces, no hay que sufrir innecesariamente, dice el consejo. Yo le añadiría o lo interpreto, debemos aceptar las cosas como son, ¿verdad? A veces no son de nuestro total agrado, pero es el designio que tenemos. Así que pienso que por nuestra salud mental hay que tratar de resignarnos y continuar con nuestra vida, ¿verdad? Lo mejor que podamos. El segundo punto, quizás ahí fallamos casi todos en descansar bien, porque los doctores siempre dicen dormir 8 horas, pero yo estoy segura que no dormimos 8 horas. ¿Por qué? Porque tenemos muchas ocupaciones que hacer, porque quizás no administré muy bien mi tiempo en el día o en las semanas anteriores y mañana tengo que entregar algo y tengo que terminarlo esta noche. Y me dan las 12 de la noche, la 1 de la mañana y yo todavía trabajando en la computadora. No duermo 8 horas, ¿verdad? ¿Acaso voy a dormir unas 5 horas, 4 horas? Y quizás en ustedes que están muy jóvenes, ahorita no se siente ningún efecto negativo, ¿verdad? Al día siguiente, por ejemplo, usted durmió nada más 4 horas, pero el día siguiente anda tranquilo, como si nada. Ahorita no se siente, pero poco a poco nuestra salud y en este caso nuestro cerebro se va desgastando. Así que en la medida de lo posible tratemos de dormir 8 horas. Ya casi vienen las vacaciones. Vaya, esa semana eh, no tenemos ningún pretexto, ¿verdad? Para no dormir 8 horas. Pero también viene aquello de que como estoy de vacaciones me puedo desvelar y no importa, ¿verdad? Pero recuerde que el descanso es importante para su cerebro. Así que hay que dormir 8 horas. Dice también que hay que movernos, hacer ejercicio, pero con moderación. Comer lo necesario y saludable, por supuesto. Beber agua con frecuencia y practicar juegos que ejerciten la memoria y la concentración. Todos esos son unos consejos prácticos, creo yo, que fácilmente podemos realizar y que es para nuestro propio beneficio. Así que a tratar de cuidar nuestro cerebro. Bien, en el desarrollo de la temática académica, estamos repasando el siglo de oro, siglo XVII, barroco, segunda parte del siglo de oro. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los dramaturgos más importantes. Tirso de Molina, Calderón de la Barca y también Lope de Vega, solo que a él lo vamos a estudiar aparte, digamos, de Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Primero, recordar que el teatro del siglo XVII se llevaba a cabo en corrales de comedias. Ya vamos a recordar cuál era el corral de comedias, cuál era su disposición, quiénes se ubicaban allí, etcétera. También recordar que las funciones o las obras de teatro que se iban a representar se daban a conocer o se anunciaban a las personas a través de los pregoneros. Los pregoneros eran aquellos que andaban en ciudades, en plazas, en lugares públicos, anunciando algo de interés para las personas o tal vez vendiendo algo como agua o como vino, o también habían pregoneros para dar la hora. No sé si lo han visto alguna vez en alguna película, un pregonero que daba la hora. Era una costumbre en aquella época.
Y en el caso de las representaciones teatrales, se anunciaban así, a través de pregoneros. Y en el teatro del siglo XVII se popularizaron los entremeses. Recordemos que el entremés es una breve representación cómica que se llevaba a cabo entre un acto y otro cuando el telón se cerraba para cambiar escenario o para que los actores se cambiaran el vestuario, para que el teatro no se quedara en silencio, había un entremés o dos, depende, ¿verdad?, de la obra principal. Así que esto se potenció en el siglo XVII y es algo que se utiliza hasta la fecha. Acá tenemos la disposición de los corrales de comedia. Supongo que recordarán el dibujito. Si no estoy mal, creo que en primer año les pedí que lo hicieran en su cuaderno y que ahí colocaran, ¿verdad? ¿Qué personas se sentaban en qué lugares? Pues bien, recordando un poco, primer año, tenemos acá el corral de comedias y vemos que en los aposentos, en la parte de arriba, ¿verdad? Ahí se ubicaba solamente el rey y la nobleza, nada más ellos. En los aposentos, el rey y la nobleza. En el escenario, por supuesto que estaban los actores y las actrices. En el desván, acá, abajo de este techito, se ubicaban los clérigos, la gente de categoría y la gente culta. ¿Quiénes eran la gente de categoría? Eran aquellas personas con una buena posición social, tal vez con una fortuna, con un buen apellido, pero no pertenecían al linaje de la nobleza. Esas se consideraban personas de categoría. Eran personas importantes en la sociedad, pero no tenían un linaje noble. Por eso no estaban en los aposentos. Se ubicaban en el desván. También estaba la gente culta. ¿Quiénes eran esas personas cultas? Bueno, eran todos los académicos o intelectuales de la época, escritores, pintores, todos los artistas, por ejemplo, reconocidos, estaban calificadas como gente culta y se ubicaban en el desván. Al frente del escenario, en una especie de tablado o de bancas, se ubicaban las mujeres acá, en la cazuela. Obviamente mujeres de clase baja, ¿verdad? Mujeres del pueblo, porque las que eran nobles estaban en los aposentos y las familiares de los hombres de categoría o de los hombres cultos estaban en el desván, apartados, ¿verdad? Entonces en la cazuela estaban las mujeres de clase baja. Recordemos que aunque en el siglo XVII el teatro fue un espectáculo para todo mundo y para todas las clases sociales sin excepción, siempre debían mantener como esa distancia o esa separación entre una clase social y otra. No podían mezclarse bajo ningún motivo. Entonces, las mujeres del pueblo estaban acá en la cazuela y atrás de ellas, en el patio, estaban los hombres y los mosqueteros, siempre de pie. ¿Por qué estaban de pie? Porque ellos llegaban a los corrales de comedia, no precisamente a ver las representaciones teatrales. Llegaban a batirse en duelo con otros hombres, a practicar con sus espadas. Recordemos que era algo muy común en la época.
y además que cualquier conflicto, cualquier malentendido entre hombres se solucionaba de esa manera, ¿verdad? Con un duelo. Entonces, en el patio siempre había un alguacil para tratar de mantener el orden cuando se daba una situación como esta. Y esos eran los corrales de comedia. Por supuesto que en la actualidad esto ha cambiado, ¿verdad? El lugar al que asistimos a una obra de teatro ha cambiado en muchas cosas. Por ejemplo, yo me puedo sentar donde quiera. Una vez pague mi entrada, yo puedo ir a sentarme donde serían los aposentos, por ejemplo. Nadie me lo impide. Nadie me anda preguntando tampoco a qué clase social pertenezco, ¿verdad? Porque ahora eso ya no es determinante para asistir al teatro o para sentarme en algún lugar dentro del teatro. También la vestimenta, el código de vestimenta con que yo asisto al teatro, realmente en la actualidad no hay. Puedo ir como yo quiera. Claro, eso depende de mi educación, ¿verdad? Y de mi cultura. Si yo sé que voy a un lugar formal, pues no voy a ir en shorts, en camiseta y en sandalias, ¿verdad? Porque eso eh, va a desentonar con el lugar al que voy y va a demostrar que no tengo mucha cultura, que digamos, ¿verdad? Pero lo cierto es que no hay nadie en la entrada viendo cómo la gente va vestida. No hay ninguna restricción, cosa que antes no era así. Si ustedes han visto, por ejemplo, imágenes en los libros o han visto alguna película, ir al teatro en épocas anteriores era todo un acontecimiento. Las mujeres se vestían con sus grandes vestidos de encajes, de revuelos, con sus joyas y sus peinados, todo muy ostentoso. Los hombres con sus trajes, sus corbatines, sus sombreros muy elegantes. Ahora no, ¿verdad? Quizás entre más cómodos, mejor, pero sí le hago ese llamado, ¿verdad? Que si vamos a ir a un lugar formal, pues debemos vestirnos a la altura de la situación. Así que esos eran los corrales de comedias. Ahí abajo va a encontrar usted la ubicación para que lo recuerde para el examen o puede ver el video que va a estar subido de esta clase. Bueno, y les decía que íbamos a hablar también a recordar algunas cosas importantes de los dramaturgos más relevantes de la época y comenzamos con Tirso de Molina. ¿Qué podemos decir de Tirso de Molina? En primer lugar, acentuó la libertad de tiempo y espacio. ¿Eso qué quiere decir? Más adelante vamos a ver que Lope de Vega fragmentó las unidades dramáticas. Recuerdan que en el teatro clásico era un lugar, una historia y todo ocurría en un día. Lope de Vega lo fragmentó y Tirso de Molina lo lleva a cabo en su obra, más que todo en El Burlador de Sevilla, donde las acciones ocurren durante meses y por supuesto los escenarios van a ser diversos. También dio importancia a la psicología de los personajes. En esa obra, El Burlador de Sevilla, el autor nos da a conocer a través del personaje de Don Juan los motivos o las razones por las cuales Don Juan se comporta como lo hace. Y en parte, eso era un reflejo de la realidad de la época. Los hombres tenían muchas libertades
o mucho libertinaje realmente, específicamente refiriéndonos al trato con la mujer, por ejemplo. Y en El burlador de Sevilla, a través de ese personaje, Tirso de Molina nos muestra esa realidad al analizar la conducta de don Juan. También potenció situaciones cómicas. ¿De qué manera? A través de los criados o a través de los sirvientes y en los diálogos o en las acciones que estos realizaban. Puede ser, por ejemplo, que había un momento de tensión, había un momento de estrés, pero el sirviente decía alguna frase que provocaba risa, ¿verdad? O provocaba gracia. Y entonces ese diálogo restaba tensión al momento. Tirso de Molina ha sido conocido por escribir comedias de enredo, obras de contenido bíblico y obras de tema histórico. Su obra más importante es la que les he mencionado, El burlador de Sevilla, donde ustedes recordarán que también hay una enseñanza que al final de nuestra vida vamos a tener una recompensa según cómo hayamos actuado. En el caso de don Juan, él no se arrepiente y por lo tanto no obtiene un perdón divino, digamos. Algo que cambió en la versión de José Zorrilla. Recordarán que él retoma este personaje de El burlador de Sevilla para su obra Don Juan Tenorio, allá en el romanticismo, ¿verdad? 2 siglos después. Y el final de ese Don Juan es muy distinto porque él sí logra alcanzar como el perdón y el arrepentimiento. Luego tenemos a Pedro Calderón de la Barca. ¿Qué podemos decir de Calderón de la Barca? Bueno, en primer lugar, dedicó mucha atención a la música y a la escenografía. En las acotaciones de sus obras, más que todo, por ejemplo, en el Gran Teatro del Mundo, siempre hay música. A lo largo de toda la obra, siempre hay música. ¿Y cuál es el motivo de incluir música en una representación teatral? Bueno, la música va a predisponer a las personas para que puedan captar de mejor forma el mensaje que se quiere transmitir. La música predispone, prepara, por ejemplo, algo más cercano a nosotros que el teatro, las películas, por ejemplo. Si a usted le gustan las películas de miedo, de terror o de suspenso, ¿qué pasa con la música? Me indica que algo va a pasar. A veces no está ocurriendo nada en la escena, pero solamente con la música que estoy escuchando, yo puedo comenzar a sentir así como un poco de temor o que algo ya va a pasar, ya me voy a asustar, porque la música se llega a convertir en un personaje más. Si es un momento, por ejemplo, agradable, emotivo, romántico, la música es muy distinta, ¿verdad? Bueno, desde el momento en que hay un premio para el mejor soundtrack, por ejemplo, de las películas, eso me dice algo, ¿verdad? Que la música es sumamente importante. De igual forma, lo fue en el teatro. Eh, la música comunicaba también a los espectadores un mensaje, ¿verdad? Como le digo, depende de la situación o de la circunstancia, me puede transmitir o comunicar que lo que estoy viendo es un momento agradable o es un momento de tensión o es un momento de angustia también, ¿verdad? Eso depende. Y por supuesto, la escenografía, algo muy, muy importante, ¿verdad? Porque imagínese
el teatro. En el mismo escenario deben recrear diferentes lugares, como se hace a través de toda la utilería que se emplea, ¿verdad? Para hacer diferentes lugares. Así que la escenografía es sumamente importante. Luego, este autor ha sido muy reconocido por escribir dramas, comedias, pero creo yo que se identifica más o lo identificamos mejor por sus autos sacramentales. En este caso, el que más conocemos es el Gran Teatro del Mundo. Sus personajes se convirtieron en símbolos de los grandes problemas de los seres humanos. ¿Qué problemas daba a conocer Calderón de la Barca en sus obras? Por ejemplo, la soberbia, la envidia, la avaricia, eh, el egocentrismo y muchas de esas cosas que he mencionado, lastimosamente todavía las tenemos, ¿verdad? Creo que podemos conocer, tal vez no de primera mano, pero sí conocemos a algunas personas que tengan ese tipo de cualidades, entre comillas, ¿verdad? Eh, que son estos símbolos que Calderón de la Barca nos señalaba en su teatro y que la intención era que cambiaran de actitud, ¿verdad? Pero los seres humanos somos así. El barroco dice que somos malos por naturaleza, entonces todavía hay, ¿verdad? Cosas que debemos cambiar y ese debe ser uno de nuestros objetivos. Nunca caer en ninguna de esas actitudes negativas y si, bueno, identificamos que tenemos alguna en mínima escala, hay que tratar de cambiarla. También Calderón de la Barca combinó lo culto y lo popular. ¿De qué manera? A través de sus personajes. Por ejemplo, los diálogos de los nobles iban a ser cultos, los diálogos de los sirvientes iban a ser populares. Esto como un reflejo de la vida misma en la sociedad de aquel momento. También se apreciaba una lucha entre la razón y el sentimiento. No sé si ustedes recordarán, en La vida es sueño al rey Basilio, que cuando Segismundo nace, él ve en un oráculo, ve en las estrellas que Segismundo iba a ser un príncipe malo, tirano y un cúmulo de características negativas. Y en ese momento Basilio entra en una lucha, ¿verdad? En qué hacer. Lucha entre razón y sentimiento. Si, creo yo, si se hubiera utilizado la razón, eh, tal vez se hubiera pensado en criar a Segismundo cerca de él, darle un buen ejemplo, educarlo, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Basilio? Se dejó llevar por el sentimiento del miedo. Miedo lo embargó. ¿Y qué hizo con el pobre Segismundo? Lo fue a encerrar a una torre, ¿verdad? Haciendo su vida totalmente desdichada. Ya después conocemos el resto de la obra, que sí hay un momento en que le da la oportunidad, pero todo sale mal y lo regresan a la torre, etcétera. Y también, no sé si recordarán el personaje de Clotaldo, que era alguien muy leal al rey y era quien había estado, digamos, a la guarda de Segismundo cuando él estaba encadenado en la torre. Pero Clotaldo descubre que Rosaura es su hija porque ella lleva una espada. Y Clotaldo entra también en ese momento en la lucha entre razón y sentimiento. ¿Por qué? Se dejaba llevar por el sentimiento de que Rosaura era su hija y la acababa de
encontrar, o se dejaba llevar por la razón que le decía que una orden que él había recibido era que todo aquel que se acercara a la torre debían encerrarlo en el castillo. ¿Qué hizo Clotaldo entonces? Se deja llevar por la razón y con mucho dolor entrega a Rosaura. Afortunadamente todo sale bien, ¿verdad? No le pasa nada a Rosaura. Imagino que ustedes recordarán más o menos la historia, pero esos eran solo dos ejemplos para ver cómo podemos apreciar en esa obra la lucha entre la razón y el sentimiento. Y sus obras más importantes son las dos de las que hemos estado hablando, La vida de sueño y El gran teatro del mundo. Luego vamos a repasar un poquito a Lope de Vega y más que todo su obra Arte Nuevo de hacer comedias, que consiste en el conjunto de cambios, en el conjunto de innovaciones que Lope de Vega hizo al teatro. Si quiere leer esto más despacio, ahí está en la guía. Yo me voy a saltar un poquito por el tiempo para terminar con el tiempo adecuado. Además, recuerde que todo esto es un repaso, no es nada nuevo, ¿verdad? Simplemente estamos haciendo un repaso de primer año. Aquí tenemos Comedia Nueva. Comedia Nueva se le llamó a la forma de teatro de Lope de Vega. Es el conjunto de todas las innovaciones, de todos los cambios que él hizo al teatro, que consistían básicamente en estos puntitos. En primer lugar, ya les hablaba de el quebranto de las unidades dramáticas, que en el teatro clásico todo había sido unidad, pero Lope de Vega propone que esto no sea así, porque hacerlo todo en unidad era un poco irreal, ¿verdad? A mí no me ocurre todo en un día. Entonces, el objetivo de Lope de Vega, o uno de sus grandes objetivos, era tratar de que el teatro fuera atractivo para las personas, captar el mayor número de personas, especialmente personas de clase baja. Entonces hay muchas cosas, muchos cambios que él hizo con el objetivo de que la representación teatral se acercara lo más posible a la vida real y que eso fuera atractivo para las personas. También hay una mezcla de lo cómico y lo trágico, tal como lo veíamos con Tirso de Molina, también a través de los personajes o de los sirvientes. Ellos estaban encargados, digamos, de los aspectos cómicos. Propuso la composición de la obra o la división de los actos en tres. Recordarán que el teatro clásico tenía 5 actos y era muy difícil delimitar hasta dónde terminaba el planteamiento o el inicio, hasta dónde llegaba el nudo y comenzaba el desenlace. Esto era un poco difícil cuando la representación era de 5 actos. Entonces Lope de Vega propone que se reduzcan a 3 para que así corresponda cada uno a inicio, nudo y desenlace. También hay una libertad de versificación. Esto se refiere a que una obra dramática, por ejemplo, podría tener diálogos escritos en verso. Esto es muy evidente en algunas obras también de Tirso de Molina y Calderón de la Barca. No es único de Lope de Vega hacer eso, que el texto, aunque sea un diálogo y que sea un texto dramático, puede estar escrito en verso. También combina la calidad literaria con la capacidad de atraer al público. Es lo que les decía anteriormente.
quería captar la atención de las personas, más que todo de las personas del vulgo o del pueblo, pero eso no quiere decir que iba a ser un teatro de mala calidad o que no se iban a preparar adecuadamente las condiciones. Todo lo contrario, para ser más atractivo tenía que ser un teatro, una obra con muy buena calidad, muy bien preparado, ¿verdad? No porque fuera para el público o para la clase baja, iba a ser algo sin preparación. También eh, propuso que los temas de el amor, la honra, la exaltación de la monarquía y la defensa de los valores religiosos eran los más atractivos para las personas y con los que ellas se podían sentir identificados. Por ejemplo, en sus obras Peribáñez y El Comendador de Ocaña o Fuente Ovejuna, estos cuatro valores, esos cuatro temas son fácilmente identificables. Recordarán que en ambas obras se cometió un crimen porque la gente, el pueblo ya estaba cansada de los abusos de poder que cometía el comendador, por ejemplo. Y entonces cometen un crimen. Sin embargo, al confesar todo frente a los reyes, eh, estos fueron justos, obraron con justicia, comprendiendo los motivos que habían llevado a las personas a cometer tal crimen y actuaron, digamos, de una forma eh, favorable, empática con el pueblo, no castigándolos por lo que habían cometido porque estaban conscientes que el abuso de poder se había salido de control. Por supuesto, recordemos que en una obra el autor siempre va a tratar de señalar algo con lo que no se está de acuerdo, presentar una realidad y tal vez una crítica implícita. ¿Qué podemos interpretar de esas dos obras, de Peribáñez y El Comendador de Ocaña y de Fuente Ovejuna? Que Lope de Vega estaba señalando que todas esas actitudes y todas esas arbitrariedades que se cometían, esas injusticias, era algo que tenía que cambiar, era algo que no podía seguir así socialmente hablando y que los reyes muchas veces no actuaban como deberían hacerlo, no eran justos, aplicaban los castigos solamente a la clase baja, pero si eran eh, de la nobleza o eran personas serviles a ellos, entonces no pasaba nada. Entonces yo creo que el actuar de los reyes en esas dos obras era como un mensaje, ¿verdad? Que había que cambiar, especialmente con las personas del pueblo o con el vulgo, que siempre han sido los más sufridos, ¿verdad? A través de la historia, los que sufren más es la gente del pueblo y la gente de clase baja. Y la comedia nueva incluía variedad de personajes. ¿Cuáles eran esos personajes? En primer lugar tenemos al rey, que podía ser de dos formas, un rey anciano o un rey joven. Si era un rey anciano, todas sus características iban a ser positivas. Iba a ser un hombre muy leal, muy justo, preocupado por el bienestar de su pueblo, que defendía mucho el honor y la honra, y todas sus características son positivas. Era un hombre muy sabio también en sus decisiones. Por el contrario, el rey joven iba a ser alguien muy agresivo, alguien muy soberbio, alguien que
no permitía que otra persona le diera un consejo y por lo tanto siempre era injusto en sus decisiones. Todas sus características, digamos, son negativas. El galán, sabemos que es como el protagonista, ¿verdad? De la historia. Al igual que el rey anciano, era un hombre de una escala moral muy alta, sus valores morales intachables, cuidaba mucho del honor y de la honra también de su familia o de su amada y siempre luchaba por un propósito en bien de los demás, no necesariamente para él mismo, sino como un bien común. Y tenemos al antagonista, eh, que es el opuesto, ¿verdad? Del galán. El objetivo del antagonista siempre es interferir en los planes del galán, tratar de que lo que el galán quiere llevar a cabo, que no sea posible. Todas las características del antagonista son negativas. Se parece mucho o tiene mucha relación al rey joven. Siempre quiere tener lo que el galán tiene, quiere conseguir lo que él desea a toda costa, no importa cómo. Es alguien eh, que miente, por ejemplo, que usa el chantaje y todos sus propósitos son negativos. Tal vez en algún momento de la historia tenemos la percepción de que todo le va a salir bien y que va cumpliendo los propósitos. Sin embargo, al menos en la comedia nueva, su final siempre es desdichado y siempre obtiene como un castigo por sus acciones negativas. Luego tenemos el barba, que es el papá de la dama. Se parece mucho al rey anciano. A él le preocupa mucho el honor de su familia, la honra de su familia. Todas sus características son positivas. Todas sus características son positivas. Es eh, un hombre de buenos sentimientos y es muy justo. La dama es el ideal de mujer de la época. Una mujer sumisa que nunca va a estar en desacuerdo de lo que su padre, sus hermanos o su esposo dicen, aunque ella no esté de acuerdo, aunque sea algo que ella no quiere, pero nunca va a estar en desacuerdo porque recordemos, entre otras cosas, que en ese momento las mujeres no tenían como mucha potestad de decidir sobre ellas mismas, ¿verdad? Siempre estaban bajo el cuidado y bajo el mando, digamos, de su padre, y cuando se casaban, pasaban al mando de su esposo. Entonces, las mujeres no tenían como esa libertad de decisión ni nada, ¿verdad? Entonces, la dama era este ideal, sumisa, callada y obediente. Tenemos a la criada y también al gracioso o donaire. La criada era la persona de confianza de la dama y el gracioso o donaire, la persona de confianza del galán. Casi siempre esos dos personajes tenían una relación amorosa y por lo tanto también ayudaban a sus amos, que casi siempre también tenían una relación amorosa en la historia. Y esos son los personajes más importantes que la comedia nueva incluyó. Tenemos la obra de Lope de Vega titulada Arte Nuevo de hacer comedias. Recordemos que en esta obra, que tiene una extensión de 389 versos, lo que Lope de Vega hizo fueron dos cosas. Primero, dar a conocer
eh, qué innovaciones o qué cambios él proponía para mejorar el teatro y para hacerlo más atractivo al público. Y dos, daba una justificación y una defensa de por qué había hecho esos cambios. Esto fue necesario porque en un primer momento no fue como muy bien recibido, no fue bien visto, digamos, todas estas innovaciones, puesto que estaba cambiando radicalmente la fórmula teatral anterior. Entonces, él en esos 389 versos justifica o argumenta el motivo de esos cambios. Y aquí le he compartido cuatro fragmentos para ver cuáles serían algunos cambios que él propuso. Tenemos el primero. Dice, quede muy pocas veces el teatro sin persona que hable, porque el vulgo en aquellas distancias se inquieta y gran rato la fábula se alarga. Remitámonos a la primera página de este documento, donde teníamos los entremeses. Es lo que está recomendando, ¿verdad? Que cuando el telón se cierre para cambiar escenario, para cambiar vestuario, no se quede en silencio, porque ¿qué va a pasar? La gente se va a aburrir y probablemente se retire del teatro. Entonces, ¿qué van a hacer para que esto no ocurra? Un entremés para que las personas se entretengan en el cambio de acto y puedan permanecer en el teatro. El segundo cuadro a la derecha es otra recomendación que ya hemos hablado y dice, en el acto primero ponga el caso, en el segundo enlace los sucesos, de suerte que hasta el medio del tercero apenas juzgue nadie en lo que para. Aquí está haciendo dos cosas, está recomendando dos cosas. Ya hemos hablado de una, que los actos sean 3 en lugar de 5, para que vayan acorde a inicio, nudo y desenlace. Y lo otro que está recomendando es que el final sea inesperado, que sea un final sorpresivo, para nada impredecible, ¿verdad? Sino que sea sorpresivo para que sea más atractivo para las personas. El tercero, abajo a la izquierda, dice que los casos de la honra son mejores porque mueven con fuerza a toda gente. Es lo que hablábamos en las obras de Fuente Ovejuna y Peribáñez y el Comendador de Ocaña. El tema de la honra y del honor también, que son muy similares, aunque no son exactamente lo mismo. ¿Por qué dice que mueve con fuerza a toda gente? Bueno, porque recordemos que hemos dicho que el objetivo era atraer al mayor número de personas, especialmente personas del pueblo. Y eran las personas que constantemente sufrían abusos de poder, ¿verdad? De parte de sus amos o de parte de los reyes, de parte de la nobleza. Entonces, ¿qué ocurría cuando las personas del pueblo veían representado en el teatro algo que ellos sufrían, algo que ellos pasaban? Y qué bueno era ver que en la representación teatral sí había justicia, sí cada quien recibía lo que merecía, sin importar si era de clase alta, media o baja. Entonces, el objetivo o la recomendación de Lope de Vega es que los temas fueran identificables por las personas, que las personas sintieran
que era algo de la vida real y no simplemente la creación del autor, ¿verdad? Una ficción, sino que fuera algo apegado a la realidad y específicamente a la realidad de ellos. Y el último dice así: yo escribo por el arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron, porque como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto. Aquí hay una justificación. En otras palabras, está diciendo que su teatro es para el vulgo, es decir, para el pueblo, y que lo justo es hablarle en necio. ¿Qué significa eso de hablarle en necio? Utilizar un lenguaje que las personas entendieran, un lenguaje cercano a las personas para que comprendieran la trama de la obra. Si se fija, le está dando un adjetivo al aplauso. Dice vulgar aplauso. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a las personas del pueblo. No le interesa, por ejemplo, que lo alabaran o que alabaran sus obras las personas de clase media o alta o los nobles. Estaba más interesado o estaba más enfocado en las personas del vulgo. Y por eso dice, yo escribo por el arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron. Es decir, escribo para llegar a esa cantidad de personas, para estar acorde a las personas del pueblo y no así a las personas de la clase baja. Y con esto terminamos el desarrollo de, de la guía. Aquí le he compartido algunos enlaces por si quiere ver fragmentos de las obras que le he mencionado. Ahí puede ver, por ejemplo, El burlador de Sevilla, La vida al sueño, El gran teatro del mundo. Tal vez cuando se remitan de nuevo a esta guía o a este video para estudiar y repasar para el examen, tal vez puede ver alguno de esos fragmentos para que pueda apreciar, por ejemplo, el uso de la música, el uso de la escenografía que hemos hablado en Calderón de la Barca, o para que pueda ver las actitudes de Don Juan y estudiar un poco lo de la psicología del personaje, etcétera. Ahí le dejo esos enlaces y todo lo que les he explicado, recordado más bien, está en la guía para que usted pueda repasarlo al momento del examen. Recuerde que siempre hay un temario y que siempre hay videos relacionados a ese tema, a cada uno de los temas que se les va a evaluar. Y en el caso de ustedes, al ser ya un tercer año, nada de esto es desconocido, ¿verdad? Todos son temas de repaso. Y también recordar que está lo de los peces de la amargura. No sé si ya han tenido tiempo de contestar las preguntas, si han tenido tiempo de intercambiarse las respuestas y si no, pues aquí tenemos unos cuantos minutitos para poder intercambiar esas respuestas y que luego no nos llegue el día cercano al examen, ¿verdad? Y ese día vamos a andar buscando las respuestas. Recuerde que hay que descansar, lo veíamos en el contenido socioemocional, hay que descansar nuestro cerebro, así que en los días de exámenes es cuando más tenemos que descansar, fíjense, pero creo que es cuando más se desvelan. Eh, Quizás ustedes ya no, porque ya al ser tercer año ya llevan como más equilibrado este asunto, ¿verdad? De cómo distribuir el tiempo para estudiar en los exámenes,
Pero tal vez hay otros estudiantes que sí, los días de exámenes o las semanas de exámenes es cuando más se desvelan, ¿verdad? Y el pobre cerebro todo agotado, todo cansado y tratando de esforzarse por recordar todo lo que se ha estudiado. Así que no, ¿verdad? Vamos a tratar de descansar nuestro cerebro, así que si le faltan respuestas de los peces de la amargura, eh, tenemos unos 5 minutos para que puedan compartirse las respuestas y hacerlas en su cuaderno para que estemos listos para el examen. Con el desarrollo de la guía hemos llegado hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Si no, nos quedamos hasta acá para que tengan estos minutos para contestar las preguntas de los peces de la amargura. Les deseo, chicos, desde ya éxito en su feria técnica. Es primera vez que se va a realizar de esta manera, ¿verdad? De forma virtual. Pero sé que van a hacer un excelente trabajo. Bueno, que ya lo hicieron y que el día viernes nos van a compartir, ¿verdad? Esos resultados. Así que les deseo éxitos desde ya, que todo salga muy bien y los felicito por todo su empeño, por toda su dedicación en todo lo que hacen. Les deseo también un feliz fin de semana. Cuídense mucho y que puedan descansar para la próxima semana tener nuevas energías y culminarla con su feria técnica. Muchas gracias, chicos, por su atención y nos quedamos entonces respondiendo lo de los peces de la amargura en los 5 minutos que faltan.